Sembrando Futuro, tu espacio para hablar sobre la lucha, defensa y promoción de los derechos humanos. Porque los derechos humanos deben formar parte del debate nacional. Bienvenidas y bienvenidos amigos al episodio número 20 de su podcast Sembrando Futuro. Les acompaña Kenny Cibrián y esta vez en la sección de la entrevista, debido a que recientemente se celebró el Día Mundial de las Personas Refugiadas, estamos abordando como temática principal el desplazamiento forzado interno. Para ello contamos con la participación de Sonia Aguilar, quien es oficial de Relaciones Externas del ACNUR en El Salvador. Bienvenida, Sonia. Muchas gracias y un saludo a todas las personas que nos escuchan hoy. Muchas gracias también por aceptar la invitación y justo antes de iniciar con nuestro programa escucharemos una breve cápsula informativa. Desplazamiento forzado interno. Al menos 69 salvadoreños tuvieron que dejar su hogar para huir del acoso de las pandillas o de las autoridades de seguridad pública en los primeros 2 meses del régimen de excepción. Según el más reciente informe de Cristosal, que recopila las violaciones a derechos humanos cometidas hasta el 25 de mayo del presente año. Según el informe, entre el 27 de marzo y el 25 de mayo, cuando ya estaba vigente el régimen de excepción promovido por el gobierno para combatir la delincuencia y la violencia generada por las pandillas, la organización registró 69 personas afectadas por desplazamiento forzado interno, es decir, salvadoreños que tuvieron que dejar su lugar de residencia y buscar uno nuevo para salvaguardar su vida. La organización destaca que en estos casos recopilados han sido afectados 40 mujeres, 27 menores de edad y 2 hombres adultos. Algunos de ellos han huido incluso de manera preventiva, porque tienen temor de ser capturados. La mayoría de estas víctimas de desplazamiento viven en comunidades de alto riesgo y en situación de pobreza, por lo que en este contexto han sido estigmatizados por las autoridades y corren riesgos de sufrir detenciones arbitrarias, indican. Por otro lado, datos estadísticos sobre el desplazamiento forzado ocurrido entre enero de 2021 y febrero de 2022 revelan que 1.123 mujeres salvadoreñas fueron víctimas de este fenómeno. De estos casos, 870 fueron atendidos por Cristosal y 253 por el Servicio Social Pasionista. Sobre las causas que provocan el desplazamiento forzado, en Cristosal la mayoría de mujeres expresó que tenían que dejar su lugar de origen y buscar un nuevo destino debido al cambio climático, seguido de la violencia, mientras que en el Servicio Social Pasionista la principal razón fue por violencia social y le siguió la violencia de género. Dentro del aspecto de la violencia detectaron que las pandillas son las principales agresoras. Además se indicó que de las 870 mujeres que han tratado, solo 68 pudieron acudir a una instancia para poner la denuncia, de acuerdo a los testimonios. Este bajo porcentaje se debe a que las víctimas tienen temor de los agresores y no confían en las instituciones a las que acuden porque sospechan que la información que darán la trasladarán a las personas de las que están huyendo. Escuchábamos la cápsula y para iniciar la entrevista quisiera preguntarte, Sonia, en líneas generales, ¿cuál es la situación actual del desplazamiento forzado en El Salvador? Bueno, desde la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, el ACNUR, nuestro trabajo se centra en analizar cuál es la situación de las personas forzadas a huir, es decir, que han tenido que abandonar sus hogares a causa de la violencia, de la persecución. Y en este trabajo que realizamos en más de 130 países de todo el mundo, también estamos presentes en El Salvador, donde hay una población que se ha visto afectada por la situación de violencia y agravada por otros factores que determinan ese desplazamiento interno. Como mostró el informe de tendencias globales de desplazamiento forzado que ACNUR publica cada año, el último se publicó el pasado 16 de junio en vínculo con la celebración del Día Mundial del Refugiado. Este informe nos muestra cómo
hay personas que han tenido que salir de El Salvador y han llegado a diferentes países. Son alrededor de 200.000 personas que han cruzado una frontera internacional y han solicitado que un país que no es el suyo les proteja, es decir, les ofrezca ciertas garantías, ¿no?, para vivir en ese país. Y estas personas pueden estar tanto siendo solicitantes de asilo, es decir, todavía no han terminado su proceso, pero han expresado esa necesidad de que este otro país les proteja, o son refugiados ya reconocidos. Esta situación es similar a la que nos encontrábamos en el año 2020, es decir, el anterior informe que publicó el ACNUR hablaba de números parecidos. Lo que es cierto es que desafortunadamente en el contexto global el desplazamiento forzado es una tendencia en alza, no en descenso. Y eso, pues, desde el ACNUR como agencia de la ONU con el mandato, ¿no?, de proteger a estas personas, nos lleva, ¿no?, a incrementar nuestra respuesta, nuestras capacidades, y hoy en día en El Salvador pues tenemos una respuesta preparada, ¿no?, para responder a las necesidades de estas personas. Muchas gracias, Sonia. Precisamente el desplazamiento forzado ha sido un fenómeno muy fuerte en nuestro país, pero quisiera que nos comentaras cuáles crees que son las poblaciones que son mucho más vulnerables a este fenómeno. En El Salvador se hizo en el año 2018, el gobierno publicó un estudio sobre la situación de los hogares que se habían visto afectados por el desplazamiento forzado. Este estudio lo que mostró es que alrededor del 1% de la población se había visto afectada por una situación que les llevó a abandonar su hogar de una manera forzosa, es decir, no lo hicieron por una decisión propia, sino porque había un riesgo para su vida, para su integridad, para su seguridad, y buscaron en otra parte del país un espacio, ¿no?, una seguridad que no encontraban en el sitio donde vivían normalmente. Este estudio de perfiles que se mostró, lo que mostraba es que gran parte de la población afectada por el desplazamiento forzado es población joven o familias donde hay personas jóvenes. Es verdad que El Salvador tiene una población cuya edad promedio está por debajo de los 29 años, es decir, es un país muy joven y por tanto es normal, ¿no?, que la mayor parte de la población se vea afectada, pero sí es cierto como hay un elemento agravado, ¿no?, en esta población. El estudio nos mostraba cómo situaciones relacionadas con las amenazas a la vida, las amenazas a la seguridad, la extorsión, los riesgos también relacionados, por ejemplo, con la violencia de género, ¿no?, en el caso, por ejemplo, de niñas o de mujeres jóvenes. Todos esos elementos eran los que estaban provocando que las personas tuvieran que dejar su hogar. Es decir, la violencia es uno de los factores subyacentes por los cuales la gran cantidad de personas mostraban esa necesidad de dejar sus espacios. El estudio además nos enseñaba cómo las municipalidades que tiene el país, que son más de 260, alrededor de la mitad eran municipios expulsores o receptores, que podía ser lo uno, lo otro o ambos, de población desplazada, lo que también nos indica cómo el fenómeno afecta a una gran cantidad de la población, es decir, no es un fenómeno que está focalizado en algunos espacios o que solo afecta a una parte de la población, sino que tiene un impacto en buena parte de la población, que es fundamentalmente joven, y tanto en los entornos rurales como en los entornos urbanos. Es cierto que hay una mayor concentración de estas situaciones en las zonas urbanas o la gran concentración urbana en torno al Gran San Salvador. Y hay municipalidades muy afectadas, áreas, ¿no?, que se han visto altamente impactadas. Lo que sí nos dice es, sobre todo, que además esta población se ve expuesta a una serie de circunstancias a raíz de esta situación que han vivido. Es decir, cualquiera que nos viéramos en la necesidad de abandonar nuestra casa, el lugar donde hemos vivido siempre, y tener que salir huyendo, podremos
ponernos un poco en sus zapatos para entender lo que eso supone, ¿no? Es abandonar lo que conoces, es el miedo, es el impacto psicológico que puede dejar una situación de inseguridad que uno pueda vivir, pero al mismo tiempo los desafíos que enfrentan esas personas cuando llegan a un lugar nuevo, la necesidad de buscar dónde vivir, de tener esa sensación de seguridad de nuevo, de volver a tener una actividad económica para ser autosuficiente, de que los niños y las niñas puedan ir a la escuela. Por eso es muy importante como que veamos no solo cuál es el origen, ¿no?, y sus causas, sino también los impactos que tiene en las personas que lo viven para intentar entre todos contribuir a las respuestas más adecuadas para ellos. Gracias, Sonia. Dentro de este estudio que ya mencionabas, se puede identificar cuáles son los principales actores o los fenómenos sociales dentro de, valga la redundancia, de la sociedad salvadoreña que puedan ser los principales causantes del desplazamiento forzado. El estudio refleja las causas por las cuales, ¿no?, más que los actores, sí es verdad que se menciona la violencia social y actores vinculados a las pandillas u otros grupos delincuenciales. El ACNUR, por ejemplo, analizó cómo hace varios años analizó cómo actores pueden configurarse como actores causantes, ¿no?, de la persecución. Y en este sentido es importante considerar cómo esa persecución implica que hay un acto deliberado, que hay unos hechos concretos, pero al mismo tiempo hay que entender cómo es percibido por las personas, es decir, el miedo que eso puede provocar en alguien. Y indudablemente, ¿no?, el impacto de estas organizaciones, supervivencia en El Salvador, han generado un impacto en la sociedad en su conjunto y provocan amenazas a la vida, que son las que fundamentalmente han provocado que muchas de esas personas tuvieran que dejar sus hogares. Entiendo que una de las principales causas del desplazamiento forzado a nivel mundial, a nivel global, además de la violencia, es el cambio climático. No sé si tienen dentro de este estudio que nos mencionabas o otros datos dentro del ACNUR que reflejen que dentro de nuestro país se dé también el desplazamiento forzado por esta causa. Sí, a nivel global lo que el ACNUR ha observado es que el cambio climático agrava las condiciones del desplazamiento forzado. Es decir, una persona, para que sea considerada una persona refugiada, es alguien que ha debido traspasar una frontera internacional a causa de un temor fundado de persecución. Es decir, hay una serie de elementos y hay una definición que nos dice quién es una persona refugiada en el marco de la Convención para la Protección de los Refugiados de 1951. Cuando hablamos del desplazamiento forzado interno, estamos hablando de personas que se desplazan a causa de esas mismas motivaciones, ¿no?, de persecución, pero también a causa de desórdenes generalizados, de violencia o de vulneraciones de los derechos humanos. Cuando hablamos del desplazamiento forzado, en principio, del cambio climático, en principio no estamos hablando de un desplazamiento forzado a causa de la violencia. Estamos hablando de unas causas generadas por desastres naturales, por el cambio del clima. Pero es cierto que las situaciones de desplazamiento forzado se ven agravadas o añaden elementos de mayor complejidad a causa de este cambio climático. Ahora mismo el ACNUR, por ejemplo, está desarrollando un estudio en unas comunidades en El Salvador, que es un estudio regional sobre cómo el cambio climático agrava estas circunstancias del desplazamiento forzado. Indudablemente El Salvador, al igual que sucede con Honduras, Guatemala, está afectado por una serie de hechos que vienen desde la situación agravada, ¿no?, de la mayor temperatura, ¿no?, en la zona del corredor seco, cómo eso se vincula, por ejemplo, con la inseguridad alimentaria, cómo se vincula con las dificultades para el autosostenimiento, la producción agrícola, pero también cómo se puede vincular con otros factores que
hacen más compleja la gestión del medio ambiente. Hemos visto como ACNUR en otros contextos, ¿no?, donde, por ejemplo, grandes sequías se dan en entornos donde ya existe, por ejemplo, un conflicto armado, y eso agrava la situación de las personas que están ya expuestas a una situación de violencia. Por tanto, en general, cuando hablamos, por ejemplo, de desplazamiento forzado, no hablamos de desplazados a causa del cambio climático. Hablamos de desplazamiento forzado provocado por, ya sea por violencia, puede ser por otros factores, pero indudablemente el cambio climático está generando un impacto desproporcionado en muchas poblaciones que ya están en situaciones muy vulnerables. En este contexto vemos, por ejemplo, cómo gran parte de los conflictos, el año pasado había 23 conflictos activos, gran parte de los conflictos activos que provocan el desplazamiento de personas a través de fronteras o dentro del territorio, se da en países que están afectados de manera desproporcionada por el cambio climático, ya sea porque se agravan las épocas de lluvias, porque se acrecientan las épocas de sequía, porque hay factores que están condicionando, por ejemplo, la producción agrícola o el acceso, ¿no?, a los recursos básicos, como puede ser el acceso al agua. Al mismo tiempo vemos como gran parte de los países que reciben a población desplazada, y que normalmente son los países vecinos, son territorios que están afectados también desproporcionalmente por el cambio climático, por las mismas situaciones, o porque las sequías son mayores. Todos estos efectos, ¿no?, del cambio climático está agravando la situación también de aquellos que los acogen. Lo que nos hace pensar cómo es necesario, por una parte, que haya desde el ACNUR llamamos a un mayor compromiso, ¿no?, de la comunidad internacional para apoyar a todos aquellos países, tanto que se ven afectados por el desplazamiento en su territorio, como aquellos que tienen que acoger, como las comunidades que están acogiendo a aquellos que salen, porque sabemos que en su mayoría son países con menores recursos, afectados ya en sus propias capacidades para satisfacer las necesidades básicas de su población, pero además que están haciendo un esfuerzo suplementario, solidario, de acoger a aquellos que llegan. Por eso es muy importante destacar la necesidad de que las respuestas sean integrales. Necesitamos pensar que las personas que se desplazan a causa de la violencia no viven en un entorno aislado, viven en un contexto y por tanto las respuestas que necesitan son integrales. Necesitan comprender cómo ellos y su entorno necesitan de apoyo, de soporte, de capacidades fortalecidas. Y ese es el rol que tenemos, ¿no?, desde la comunidad internacional, desde las organizaciones, las ONGs y también en conjunto, obviamente, con toda la sociedad, de cómo pensamos mejor las intervenciones para, por una parte, atacar a esas causas profundas que están provocando el desplazamiento y que muchas veces se combinan con elementos como pueden ser, pues, eso, el cambio climático y otros elementos que agravan la situación y las necesidades de la población a la cual les afecta más. Precisamente, bueno, ya llevamos 2 años de pandemia de COVID-19 y pues la pandemia ha sido un factor que ha configurado de cierta forma el tema del desplazamiento forzado a nivel global. ¿Cómo dirían ustedes desde el ACNUR que este fenómeno del desplazamiento forzado y por ende las solicitudes de refugio en otros países han sido afectadas por el COVID? Sí, la pandemia, cuando comenzó en 2020, uno de los primeros impactos que provocó fue las restricciones a la movilidad. Es decir, se cerraron fronteras, casi 100 países cerraron sus fronteras terrestres, sus fronteras aéreas, se impusieron restricciones a la movilidad en el territorio, lo que supuso la primera limitante para las personas que necesitan protección, y es decir, el acceso al territorio, el acceder a un espacio donde uno se sienta seguro, es el primer derecho y la primera necesidad que tiene una persona refugiada, que tiene una persona desplazada. Esto provocó que fundamentalmente en el 2020, los registros, ¿no?, de personas afectadas por el desplazamiento forzado, refugiadas, que consiguieron acceder a la protección de otro país, se redujeron de manera drástica. Sin embargo, a pesar de que se redujeron, durante 2021 lo que se observó es cómo esos flujos regresaron a cifras cada vez más altas y ya a finales de 2021 estaban
la tendencia era muy similar a la que había en 2019. Algo que hemos observado en el informe de tendencias globales de 2021 es que los números de solicitudes de asilo, de personas que acceden a la solicitud del asilo en los países de acogida, siguen estando todavía por debajo de los que había en 2019. Y el número de personas que son reconocidas como refugiadas, que los estados dicen efectivamente a usted le voy a garantizar su seguridad en este país, aunque usted no haya nacido acá, aunque usted no sea ciudadano, esos números están todavía por debajo, lo que nos indica que el impacto de la pandemia no solo se dio en lo sanitario y obviamente el impacto socioeconómico que tuvo, sino que además tuvo unas consecuencias humanitarias de largo plazo, ¿no? Y de largo calado. Desde el ACNUR llamamos de manera reiterada a que aquellos países que siguen teniendo restricciones a la movilidad y al acceso a sus fronteras sean conscientes de la importancia de que el acceso al asilo es una institución humanitaria, es un derecho humano que está reconocido en la Carta de Derechos Humanos y es un compromiso. Es decir, ninguna persona cuya vida esté en riesgo debería ser devuelta a un territorio donde su vida corra peligro. Y eso es un compromiso que todos los países deben cumplir, más allá de si han firmado o no instrumentos internacionales. Por eso es muy importante, ¿no?, recuperar esos niveles. Es fundamental el trabajo que hacemos con muchos países para asegurar que toda persona en cualquier sitio, sea quien sea, tenga la posibilidad de acceder a esa protección y que sea reconocido ese derecho con las mayores garantías para asegurar que ninguna persona corra un riesgo innecesario cuando su vida está expuesta. De manera así puntual, para el caso de El Salvador, se ha visto afectada el desplazamiento forzado por el tema del COVID o se asocia o se acopla con todas estas situaciones a nivel global. En general, en los países de la región y en El Salvador también, lo que observamos es que durante 2020 estas restricciones de movilidad asociadas al control epidémico, ¿no?, el control de la salud, provocaron unos números de alguna manera distorsionados, ¿no? Era difícil comprender qué es lo que estaba sucediendo porque había restricciones a la movilidad para todas las personas, no solo en El Salvador, las había en Honduras, en Guatemala, las hubo en Ecuador o en Perú y en muchos sitios, ¿no? Es decir, y es difícil entender bien cuál fue el impacto del desplazamiento porque había dificultades para acceder a los procedimientos. Lo que sí que algo que es destacable, ¿no?, es que El Salvador mantiene sus fronteras abiertas para que personas que se han visto obligadas a dejar su territorio, también otros países, puedan solicitar el asilo acá. Es decir, es un país pequeño y donde el desplazamiento forzado puede afectar a su población, pero al mismo tiempo es consciente y hay un compromiso de que puede haber otras personas de otros países, en otras circunstancias, que necesiten la protección de El Salvador. Y es importante cómo el trabajo que hacen tanto desde Cancillería junto con el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública y a través de la CODER, que es la instancia nacional, ¿no?, que gestiona el sistema de asilo, que ese sistema de asilo siga abierto, ¿no? En El Salvador hay alrededor de 177 personas que son refugiadas o solicitantes de asilo, que es un número pequeño, pero que es importante tomar en cuenta porque México no recibía tantos solicitantes de asilo y sin embargo en 2021 México fue el tercer país a nivel mundial en recepción de solicitudes de asilo. Es un contexto muy complejo y que es necesario ver en su integridad porque respuestas unilaterales o desde una sola perspectiva no van a permitir enfrentarlo en lo complejo que requiere. Pero sí es indudable que la pandemia provocó un cambio grande, ¿no?, en esos sistemas de asilo y desde ACNUR hacemos mucho hincapié en la importancia fundamental y humanitaria de que el asilo siga siendo un derecho para todas las personas en todas partes. Sonia, me gustaría volver un poco a la discusión que teníamos al principio y hablar un poco sobre los grupos poblacionales que son
víctimas de este fenómeno de desplazamiento forzado interno. Y es que actualmente en nuestro país hemos podido ser testigos a través de noticias de cómo muchos periodistas han sido víctimas a raíz de la violencia de desplazamiento forzado interno. Entonces quisiera preguntarte ¿qué opinión tienes de qué tipo de afectaciones puede generar no solo a las personas quienes sufren el desplazamiento forzado, sino que este grupo poblacional tan específico le pueda causar a la sociedad salvadoreña, ¿no? No sé si... Sí, bueno, el desplazamiento forzado, si volvemos a lo que dice la Convención de 1951, la Convención para la Protección de los Refugiados, que es para explicarlo en palabras sencillas, es una ley internacional que aquellos países que firman tienen el compromiso de introducir en su propio marco legal interno y proteger. La ley establece distintas motivaciones por las cuales una persona podría ser considerada refugiada. Es decir, eso implica que al cruzar una frontera uno se va porque hay circunstancias que ponen su vida en peligro y que uno se siente afectado y tiene miedo. Esas circunstancias, cuando se hizo la convención en el año 51, se hablaba, por ejemplo, de la raza, de la religión, se hablaba de que una persona pudiera tener unas opiniones políticas, pudiera ser miembro de un grupo o pudiera tener una nacionalidad. Es decir, se identificaron, imagínense, hace más de 70 años, ¿no? Se establecieron una serie de causales por las cuales una persona podía ser considerada refugiada y que nace del contexto que se dio en la Segunda Guerra Mundial. Cuando intentamos traducir eso al contexto del año 2022, que obviamente han pasado 70 años y hay que explicarlo desde las lógicas actuales, lo que en estos 70 años de experiencia, ¿no? Buscando la protección de personas en distintos contextos del mundo, lo que ACNUR hace es que da guías, ¿no? De cómo, por ejemplo, se puede proteger a personas que por la función que hacen, como pueden suceder con los periodistas, si una persona siendo periodista puede ser reconocido como refugiado. Normalmente en esos procesos ahí todo depende, ¿no? del contexto en el que uno trabaje, del país en el que uno esté, y a lo largo de estos 70 años, por ejemplo, ACNUR ha dado lineamientos de cómo una persona, por ejemplo, que sufre violencia de género puede ser reconocida como refugiada, algo que en los años 50 pues obviamente no entraba, ¿no? En la lógica. Se ha reconocido como, por ejemplo, personas por su diversidad o su identidad de sexo o de género puede ser reconocida como refugiada, y se ha identificado como personas por las funciones que desarrolla puede ser reconocida como refugiados. Por ejemplo, en muchos contextos del mundo vemos como, por ejemplo, los profesores y las profesoras, los maestros, pueden ser sujetos a una persecución específica por la función que ellos tienen en la comunidad, porque transmiten ideas y fundamentalmente porque hay actores que los perciben como contrarios. Y eso puede generar que sean considerados, que esas personas se vean obligadas a dejar su país e irse a otro. Lo mismo puede suceder con los periodistas. Es decir, una persona en un contexto puede ser percibida como que es contrario, y aquellos que pueden tener el control, ya sea dependiendo del país, ¿no? Puede ser un grupo armado, puede ser otro grupo, consideran que esa persona es un opositor. En esos casos, cada uno de los casos de cualquier persona tiene el derecho a ser analizado de manera individual para identificar si esa persona efectivamente puede ser reconocido como refugiado en un país que no es el suyo. De la misma manera que pasa cuando una persona cruza una frontera, puede suceder cuando está dentro de su propio país, ¿no? Es decir, puede haber elementos objetivos del contexto que hagan que alguien tenga miedo, y eso es lo fundamental. Tenemos que entender que siempre deben darse elementos objetivos y una situación en la que alguien se sienta amenazado, y eso puede variar mucho, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de uno puede tener o no miedo a los perros, ¿no? El perro es el mismo, pero uno a veces siente miedo y a veces no, pero el perro existe.
En el caso particular de El Salvador, si hay cualquier persona que haya podido sentir esa situación o que pueda sentir que se ha tenido que ir debido a una serie de amenazas, tiene derecho, como cualquier otra, a poder recibir una asistencia, una orientación o una información. En este sentido, cualquier persona que esté en esas circunstancias puede llamar a nuestra línea de atención telefónica, puede dirigirse a nuestras oficinas y puede solicitar información sobre qué mecanismos existen, mecanismos que son no solo del ACNUR, sino también de las instancias del Estado. Y cuando una persona siente que en el propio territorio no tiene la protección y decide o se ve obligado a cruzar una frontera y está en otro país, el ACNUR trabaja en otros países, en la región, en las Américas. Yo creo que trabajamos en todos los países. Y ahí hay oficinas donde las personas pueden acceder, informarse, también pueden a través de, hay una página que se llama help.acnur.org, donde cualquier persona puede ver cuáles son los procedimientos para solicitar protección internacional en cada país, porque en cada país es diferente. Y no siempre son los mismos procesos, pero sí es importante que todas las personas puedan acceder a la información y puedan conseguir la orientación que responda a sus necesidades, porque cada persona es completamente distinta al resto. Hablaba Sonia de que existen ciertos elementos que pueden ser objetivos, como otros que pueden ser subjetivos, para considerar que una persona puede ser solicitante de refugio. ¿Podrías aclararnos un poco cuáles son estos elementos? Por ejemplo, hay quizá lo más gráfico, ¿no? Es, imagínense, y seguramente todo el mundo lo va a entender, hoy en día la guerra de Ucrania, ¿no? que todos sabemos que ha tenido un efecto devastador, es la crisis de desplazamiento que ha crecido más rápidamente en la historia. Y desde el mes de febrero hay alrededor de 6 millones de personas que han cruzado la frontera buscando protección de otro país y 7 millones de personas que dentro de Ucrania se han desplazado internamente buscando protección en otro sitio. En ese contexto todos sabemos que ha habido bombardeos, ¿no? Un bombardeo es algo objetivo, que sucede. El miedo es lo que determina si alguien ante un bombardeo decide quedarse en su casa o irse. Y por eso, ante circunstancias así, vemos un hecho objetivo, que es un bombardeo, un ataque, una persecución concreta. En otros países pueden ser leyes, pueden ser manifestaciones de violencia que se den o ataques. Esos hechos objetivos no siempre son recibidos de la misma manera por cada persona. Hay personas que deciden quedarse en su casa y dicen, no, yo voy a aguantar. Aquí me voy a quedar porque este es mi país, porque es mi casa, porque no me quiero ir. A pesar de que hay otros que en las mismas circunstancias deciden irse. Por eso es importante comprender que cada persona es diferente, pueden darse circunstancias similares, pero cada persona lo enfoca de una manera distinta. Lo que sucede es que todos merecen tener la información, la asistencia que requieran en función de sus particularidades. Ok, muchas gracias. Quisiera preguntarles si desde el ACNUR han tenido algún tipo de información de cuál ha sido el comportamiento del fenómeno del desplazamiento forzado interno en El Salvador, pero precisamente durante este marco del régimen de excepción, ya que esta semana las y los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron una nueva prórroga del régimen de excepción, es decir, otros 30 días de nuevo. Sin embargo, el fenómeno del desplazamiento forzado sigue sucediendo, ¿no? Bueno, respecto a las tendencias, para nosotros es temprano, ¿no? para analizar cómo está afectando, porque nosotros normalmente hacemos un análisis de los flujos a lo largo del año y algo que sí estamos planificando con las autoridades nacionales es realizar una actualización de ese estudio, ¿no? Del impacto del desplazamiento forzado interno dentro del país para saber cuál es la magnitud en el año 2022, porque a veces es complejo entender cómo las dinámicas que se producen generan o no desplazamiento. Nosotros todo el tiempo, en 2022 y antes, hemos mantenido nuestras operaciones activas y nos mantenemos en contacto directo con las comunidades. Trabajamos en 40 comunidades, muchas de ellas muy afectadas por la situación de la violencia, y hemos seguido trabajando con ellas. Nosotros no hemos observado un cambio
a un agravamiento de esa situación de desplazamiento forzado, pero de manera, les diría, como general. Es necesario hacer un análisis mucho más complejo para realmente tener unas cifras que sean extrapolables a la población de todo el país. Es decir, uno puede observar lo que sucede en un contexto específico o lo que le ha sucedido a una familia, pero eso no quiere decir que sea extrapolable a todo el país. Entonces no podemos expresar, ¿no?, que esto haya provocado ni que aumente ni que disminuya. Es decir, no tenemos esa información. Lo que sí vemos es que nosotros seguimos atendiendo personas, ¿no? Es decir, tenemos distintos mecanismos para llegar a personas, tanto con presencia directa en las comunidades, como a través de unidades móviles, a través de un call center que atienden personas del ACNUR, de nuestras oficinas, y nosotros seguimos atendiendo a personas, algunos que se desplazaron antes, algunos que se han tenido que desplazar en distintas ocasiones. Y si es... Creo que es relevante, ¿no?, que el país sea consciente que el fenómeno del desplazamiento es un fenómeno que se produce, que se ha producido, que el propio país reconoció. La Corte Constitucional reconoció el hecho del desplazamiento forzado. Hay una ley especial para la protección de las personas desplazadas internamente que fue promulgada en el año 2020, lo que quiere decir que el país es consciente, ¿no?, de que existe este fenómeno y de que este fenómeno requiere respuestas que son complejas, ¿no? Una persona que se ha tenido que desplazar requiere no solo una atención inmediata o de emergencia, es decir, requiere un albergue, por ejemplo, un alojamiento de emergencia porque ha perdido su casa. Y nosotros tenemos servicios de ese tipo donde las personas pueden obtener ese tipo de albergue, pero luego necesitan además recuperar su vida y eso toma tiempo. Entonces es importante también analizar con cierta perspectiva, es decir, es mejor ser cauteloso, ¿no?, antes que aventurarse a decir si ha aumentado o ha disminuido, porque no tenemos la información, pero sí somos conscientes de que es necesario seguir trabajando por la situación de desplazamiento forzado, porque sigue afectando a muchas personas que a lo mejor no se han desplazado, pero podrían estar en riesgo de sufrirlo, porque la violencia sigue afectando sus vidas. Y eso es necesario seguir trabajando, y yo creo que el trabajo que está haciendo también el país para intentar responder a esas situaciones, trabajando de cerca con la comunidad, con los jóvenes, fomentando procesos donde esos jóvenes tengan oportunidades de seguir estudiando, de trabajar, de tener iniciativas de ocio seguro y libre. Eso es fundamental, porque la construcción de una sociedad donde todas las personas se sientan seguras toma tiempo, ¿no? y toma esfuerzos de muchos y de muchas personas, y en ese sentido yo creo que tenemos que seguir trabajando. En ese sentido, ¿qué tipo de cooperación se establece entre el ACNUR y las autoridades estatales para atender a las personas que son víctimas del desplazamiento forzado? Uh-huh. Como reconocen los principios rectores del desplazamiento forzado, son unos lineamientos que a nivel internacional se utilizan para decirle a los países que viven situaciones de desplazamiento interno cómo deberían responder, porque hay que recordar que si se da desplazamiento forzado interno es personas de un país que en su mismo país se están desplazando. Por lo tanto, la responsabilidad primaria es del Estado, de la protección de sus propios nacionales. Desde esa perspectiva, como organización de las Naciones Unidas, nuestra responsabilidad es trabajar con el Estado, para que el Estado, en su conjunto, es decir, pensando no solo en las instituciones de gobierno central, sino en las instituciones de los gobiernos locales, en las comunidades, en la sociedad civil, tenemos que trabajar con todos para que el país, El Salvador, tenga mejores capacidades para responder. En ese sentido, desde ACNUR, trabajamos activamente con muchas instituciones diferentes, es decir, desde el Ministerio de Justicia, la Cancillería, trabajamos con el Ministerio de Trabajo, trabajamos obviamente con la Dirección de Atención a Víctimas, la Dirección de Reconstrucción del Tejido Social, pero también trabajamos con instancias especializadas de protección, como pueden ser del Sistema de Protección a la Niñez, desde el despacho de la primera dama, pasando por el CONA, con el ISNA, trabajamos con ISDEMU, con Ciudad Mujer, es decir, nuestro enfoque es integral porque entendemos que las personas tienen necesidades múltiples, ¿no? Es decir, uno necesita desde ir al médico hasta conseguir un trabajo o que los niños vayan a la escuela y necesita poder, salir al parque y sentirse tranquilo y poder jugar. Para eso necesitamos trabajar con todas las instancias posibles.
Obviamente lo hacemos desde la disponibilidad de recursos que tenemos, ¿no? Es decir, el ACNUR es una organización internacional que se financia por donaciones voluntarias de países, fundamentalmente. Es decir, hay países que deciden aportar al trabajo que hace el ACNUR. Y hay algunas personas privadas o fundaciones o incluso donantes individuales que contribuyen a nuestro trabajo. Sin esos fondos, pues no podemos trabajar. Y con los fondos que tenemos, pues hacemos hasta donde podemos, ¿no? Es decir, intentamos trabajar lo más posible, llegar a la mayor cantidad de instituciones que requieran nuestro apoyo y que obviamente la función es compartir nuestra experiencia internacional, ¿no? Tenemos experiencia en otros países que podemos ayudar a poner en práctica aquí. Apoyamos con recursos porque a veces, considerando que hay cambios, ¿no?, en dónde está la población, que hay necesidades adicionales, hay que contribuir con fondos adicionales para servicios especializados, servicios de atención psicológica, albergues de emergencia o el hecho de que las personas puedan tener unos pequeños insumos porque han perdido lo que tenían, ¿no? Entonces, trabajamos con todas las instancias del Estado, obviamente trabajamos con agencias del sistema de Naciones Unidas, porque somos una especie de gran familia y cada uno tenemos una función y debemos trabajar juntos. Trabajamos con organizaciones de la sociedad civil salvadoreñas, con organizaciones pues como con Cabistrans, como Fundasal, como puede ser DIQUE, ASPID, es decir, buscamos también aquellas organizaciones que tienen un mayor conocimiento del país, de su territorio, de sus realidades, para intentar generar que esas organizaciones, que seguramente seguirán por mucho tiempo trabajando aquí, tengan un conocimiento de qué implica trabajar con personas desplazadas forzadamente, aunque a lo mejor sus metas no sean solo esos, ¿no? Trabajen por la defensa de otros derechos. Y en general, algo que nos gusta destacar desde ACNUR es el trabajo que hacemos con las comunidades. Es decir, nosotros trabajamos de cerca con personas, con personas con diferentes edades, con diferentes géneros, con diferentes realidades y trabajamos con ellos y ellas para que nos cuenten qué les pasa, para que ellos analicen su propia realidad y que contribuyan a los procesos de cambio. Es decir, no podemos cooperar de manera unilateral. Tenemos que cooperar escuchando a las comunidades, comprendiendo sus perspectivas y también apoyándoles para que puedan desarrollar sus propias respuestas, ¿no?, y sus propios mecanismos. Es decir, nuestra función es ser de alguna manera catalizadores de ciertos cambios, pero en ACNUR siempre lo que decimos es que lo que nos gustaría es quedarnos sin trabajo, ¿no? Entonces, si nos quedamos sin trabajo, quiere decir, el día que nos podamos ir de El Salvador, querrá decir que ya El Salvador no nos necesita. Y eso será un día de celebración, más que de pena, ¿no? Será un día bueno. Definitivamente. ¿Cuál crees que sería la forma más adecuada para atender este fenómeno del desplazamiento forzado de una manera integral? Para atender el desplazamiento de manera integral es necesario tener una visión holística, ¿no? Pensando en el individuo desde todas sus perspectivas. Hay como para buscar esa manera de hacerlo, ¿no?, de hacerlo práctico. Por ejemplo, en Centroamérica se ha desarrollado un instrumento que se le ha llamado el marco integral un marco integral de respuestas que busca trabajar entre los distintos países para responder mejor a las situaciones de desplazamiento forzado. El MIRPS es una iniciativa regional que lo que hace es poner en marcha el Pacto Global para los Refugiados, que es de alguna manera una declaración de intenciones que Naciones Unidas hizo en el marco de su Asamblea General para buscar las mejores maneras de responder a los desafíos que en el 2021 encontramos para el fenómeno del desplazamiento forzado. Este marco integral regional de respuestas, protección y soluciones, el MIRPS, del que El Salvador es miembro y también otros 6 países más de Centroamérica y México, lo que hace es que genera un espacio de intercambio, es decir, países donde viven fenómenos similares intercambian experiencias, buenas prácticas, identifican vacíos o necesidades y también llegan a compromisos. Por ejemplo, El Salvador, como miembro del MIRPS, ha establecido un plan nacional de trabajo.
ese plan nacional, que tiene más de 40 compromisos, identifica áreas en las que se necesita fortalecer el trabajo. Por ejemplo, se dice, tenemos que fortalecer nuestro sistema de asilo para que sea eficiente. Tenemos que asegurar que las personas refugiadas, desplazadas, puedan acceder a la salud. Necesitamos asegurar que el desplazamiento forzado no haga que niños y niñas dejen de ir a la escuela, ¿no? Entonces se plantea un plan con compromisos, y esos planes nacionales que se articulan en el marco del MIRPS, desde los organismos internacionales podemos apoyarlos. Es decir, como ACNUR, por ejemplo, identificamos, El Salvador ha priorizado esta acción y esta. Pues vamos a apoyarlos porque pensamos que son necesarias. Esa forma de trabajar de manera articulada favorece mucho pensar desde la integralidad, porque cuando uno solo mira desde su propia perspectiva, a veces puede olvidar partes, ¿no? Lo que nosotros hacemos es trabajar con el Estado, pero también favorecer que el Estado se interrelacione con otras instancias, ¿no? Es decir, que el Estado trabaje en diferentes niveles, que no sea solo la Cancillería o solo el Ministerio de Justicia, sino que trabajen distintos ministerios, que trabajen además con las autoridades locales, que son tan relevantes, porque una persona está en su municipio, está en su barrio, está en su comunidad, y las autoridades locales son esenciales para favorecer una respuesta inmediata. Y luego, ¿cómo conseguimos que esa conexión sea con las comunidades? Que las comunidades puedan contribuir a esos planes diciendo, sí, esto funciona, no, esto no funciona, o podemos hacerlo de esta manera, porque además ellos mismos a veces son los agentes de cambio, ellos son los que transmiten la información a otras personas, son los que pueden identificar, mire, aquí pasó algo, quizá esta persona necesita irse o necesita acceder a este servicio, y entre todos podemos conseguir ese esfuerzo. Entonces, lo importante es como trabajar de manera articulada, planificar, y que esa planificación se base además en las realidades que suceden, y que las comunidades participen de manera activa en todas esas respuestas y mecanismos que se definan. Finalmente, Sonia, me gustaría preguntarte, ya me contaste un poco del apoyo que tienen directamente con el Estado y con las organizaciones de sociedad civil para atender el fenómeno del desplazamiento forzado en nuestro país. Sin embargo, quisiera preguntarte cuál es el apoyo que la ACNUR ofrece directamente a las personas que son víctimas de desplazamiento forzado. Sí, como decía, a veces es necesario que haya una asistencia inmediata, ¿no? Es decir, si una persona, una familia, de repente ha sucedido un hecho grave y se ve en la necesidad de irse de su casa, y de repente se va a otro departamento, busca cobijo, ¿no?, con un familiar, o intenta tirar de las redes, o a veces no lo tienen, ¿no? Desde el ACNUR trabajamos con diferentes socios para, por una parte, identificar a esa persona, ¿no? Es decir, nosotros necesitamos saber quiénes son y qué les pasa, ¿no? Esa identificación de necesidades puede permitir también identificar qué respuestas necesitan. Las respuestas pueden pasar desde una persona que necesita atención psicológica inmediata, es decir, se le puede ofrecer una atención de un psicólogo que le ayude, ¿no?, de alguna manera a contener esa situación que tiene tanto impacto. Disponemos, ¿no?, de espacios de alojamiento temporal de emergencia, es decir, un albergue donde una persona pueda llegar cuando no tiene casa. Muchas veces esas personas que llegan a los albergues a veces llegan sin ropa, necesitan enseres básicos de higiene, y a partir de ahí necesitan también empezar a pensar, bueno, ¿qué voy a hacer después?, ¿no? ¿Cómo puedo encontrar una casa? ¿Cómo puedo a lo mejor acceder a algún programa que me ayude a tener, pues, autonomía económica? Porque una persona a lo mejor si vivía en un sitio, se tuvo que ir, dejó su trabajo o dejó su negocio, no tiene de qué sostenerse. Normalmente en esos casos al principio se dan unos apoyos económicos en efectivo para que la persona pueda invertirlo en lo que considere necesario. Es decir, esa inversión es multipropósito, es decir, puede ser para comprar insumos básicos, puede ser para comprar algo de aseo, puede ser para comprar los cuadernos de la escuela del niño o unos zapatos, ¿no? Ese apoyo económico permite que las personas
una vez que han salido de un albergue, que es un espacio donde normalmente pues les dan las 3 comidas, que las personas puedan a lo mejor buscar un espacio que rentar, donde puedan iniciar una búsqueda de trabajo, y mientras tanto que satisfagan necesidades básicas, es decir, que puedan comer mientras están buscando un trabajo. Y luego se les hace un apoyo y un seguimiento para que recuperen las otras partes de su vida. Es decir, a lo mejor los adultos necesitan ir a un programa de acompañamiento para pues reconducir mis medios de vida. Bueno, yo tenía un negocio y ahora ¿qué puedo hacer? Puedo poner un negocio, puedo buscar un trabajo, necesito hacer mi hoja de vida porque no tengo. Y los niños necesitan ir a la escuela y a lo mejor hay una persona que necesita una asistencia en salud. Entonces les hacemos un acompañamiento de trabajo social para que la persona pueda reintegrarse a una vida más o menos normal. Eso puede tomar mucho tiempo, ¿no? Es decir, la asistencia, desafortunadamente, con los recursos que hay, suele ser limitada, ¿no? Es limitada en el tiempo. Se da una asistencia económica por unos meses, el albergue es por unos meses, como mucho. Y luego puede haber un acompañamiento, por ejemplo, con ese apoyo psicológico, o puede haber un acompañamiento de trabajo social para otro tipo de programas. Pero indudablemente la asistencia siempre es menos de lo que las personas necesitan, porque los recursos son pocos para la cantidad de necesidades que hay. Pero sí es cierto que existe la posibilidad de apoyar a las personas y es importante que sepan que existe, no solo de parte del ACNUR, también desde el Estado está la Dirección de Atención a Víctimas, que facilita esos procesos para que las personas se reconecten con las otras instancias del Estado, ¿no? Que puedan los niños volver a la escuela, y se trabaja con el Ministerio de Educación para que los niños puedan acceder a esos programas. Y también hay indudablemente muchas organizaciones de la sociedad civil, municipalidades, que ofrecen también una serie de servicios que podrían ayudar a las personas, ¿no? Para que quien sea que pueda necesitar esto, quizás es importante que sepan, desde ACNUR hay distintos canales a través de los cuales se pueden comunicar con nosotros para obtener información, ¿no? Es decir, información que sea confidencial, que sea segura, que sea fiable, ¿no? Que las personas se sientan con la tranquilidad de que pueden comunicarse con nosotros. Hay una línea de atención que atienden personas que trabajan en ACNUR, no es un call center con personas que no saben, son funcionarios de ACNUR. La línea es el 870-96, pueden llamar y les pueden dar información. Pueden acudir a nuestras oficinas en la calle La Mascota, en San Benito, en San Salvador, tenemos una oficina, pero luego también hay una serie de espacios que se llaman los espacios de apoyo a tu lado. En San Salvador, en la colonia Roma, hay un espacio donde hay personal de ACNUR, personal de la Dirección de Atención a Víctimas y de nuestro socio, el Comité Internacional de Rescate. Hay un espacio que también está funcionando en San Miguel. Hay un espacio que se va a abrir dentro de poco en Santa Ana y en San Vicente. Y luego tenemos unidades móviles, que son camioncitos que van por las comunidades, por diferentes sitios. A veces están, por ejemplo, en Ciudad Mujer, o a veces están en una comunidad específica, en Apopa. Es decir, las personas pueden dirigirse a nosotros de distintas maneras, en primer lugar para obtener información. Y una vez que obtienen información, pueden ser referidos a servicios según lo que necesiten, porque cada persona es distinta y puede necesitar cosas diferentes, ¿no? A lo mejor alguien se queda pues con un familiar y no necesita alojamiento, pero sí necesita a lo mejor hablar con un psicólogo. O y hay otra persona que a lo mejor pues encontró plaza en la escuela, pero necesita ir al médico porque tiene un tratamiento especial que no ha podido seguir. Por eso es muy importante que la atención sea individual, sea personalizada para cada uno, y en ese sentido yo animo a todo el mundo a que nos contacten para que tanto el ACNUR como desde las otras organizaciones, desde las otras instancias, puedan recibir la información y la asistencia que necesitan, porque sabemos que muchas veces las personas se sienten, prefieren como invisibilizarse porque eso les da un sentido de seguridad, pero muchos de sus derechos pueden verse vulnerados cuando son invisibles. Por eso es importante como estar cerca y decirles que estamos aquí para acompañarles en lo que puedan necesitar. De esta manera terminamos la sección de la entrevista. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio, Sonia. Muchas gracias por la oportunidad.
Ahora le damos paso a la sección en la cual conocemos, como siempre, la situación de los derechos humanos alrededor del mundo, gracias al Servicio de Noticias de Naciones Unidas. Esto es la ONU en minutos. Un saludo de Beatriz Barral. La investigación de la Oficina de Derechos Humanos ha concluido que la periodista palestina Shirin Abu Akleh, asesinada en mayo en Jenin, murió por disparos de las fuerzas de seguridad israelíes. Toda la información que hemos recabado, incluida la información oficial del ejército israelí y del fiscal general palestino, es coherente con la conclusión de que los disparos que mataron a Abu Akleh e hirieron a su colega Ali Samudi procedieron de las fuerzas de seguridad israelíes y no de disparos indiscriminados de palestinos armados, como afirmaron inicialmente las autoridades israelíes, dijo la portavoz Ravina Shamdasani, quien consideró alarmante que Israel no haya iniciado aún una investigación criminal sobre el asesinato. La portavoz resaltó que sus conclusiones coinciden con las de otras investigaciones independientes. Las averiguaciones del equipo de la ONU indican que no se emitió ninguna advertencia para los periodistas, que iban perfectamente identificados, ni había actividad de grupos armados palestinos a esa hora y en ese lugar. Desde comienzos de año, la oficina ha verificado que las fuerzas de seguridad israelíes han matado a 58 palestinos, entre ellos 13 niños, en Cisjordania. Al menos 121 niños han perdido la vida y 67 han resultado heridos en el terremoto de Afganistán, según las cifras de UNICEF. El Fondo para la Infancia espera que estos números aumenten a medida que continúen las operaciones de búsqueda y rescate. En total, más de 1.000 personas han muerto y 1.600 han resultado heridas. Según los informes, el distrito de Bermal, en la provincia de Paktika, tiene el mayor número de víctimas. Además, miles de viviendas están destruidas o dañadas. Se necesita urgentemente proporcionar agua y saneamiento, ya que hay un importante riesgo de diarrea acuosa aguda, además de suministros médicos, atención traumatológica de emergencia y primeros auxilios y artículos de refugio como mantas y tiendas de campaña. Hay niñas y niños que necesitan apoyo psicosocial, incluidos los que han quedado separados de sus familias. Un equipo de apoyo de UNICEF de 14 personas ha estado sobre el terreno en los distritos más afectados desde la mañana del 22 de junio. La agencia ha enviado 9 equipos móviles de salud y nutrición, medicamentos de emergencia y suministros para cuidados intensivos y 500 botiquines de primeros auxilios. ACNUR ha desplegado personal para organizar refugios y ha entregado tiendas y otros materiales. Más de 59 millones de personas se encontraban desplazadas dentro de sus países a finales de 2021. Para afrontar estos números sin precedentes, el secretario general ha lanzado una agenda con recomendaciones. La agenda tiene 3 objetivos clave: ayudar a los desplazados internos a encontrar soluciones duraderas, prevenir mejor las futuras crisis de desplazamiento y garantizar una mayor protección y asistencia a las personas que se enfrentan actualmente a los desplazamientos. El nuevo relator de la ONU para la protección de los derechos humanos ante el calentamiento global, Ian Fry, advirtió hoy que el cambio climático causa ya más desplazados que los conflictos. Hay una enorme cantidad de personas, una marea intolerable, desplazándose a consecuencia del cambio climático. Es una cantidad enorme y un número mayor que los desplazados por conflictos, dijo Fry a la prensa en Ginebra. El relator resaltó que estos desplazados aún no tienen la protección legal que confieren mecanismos como la Convención de las Naciones Unidas para los Refugiados, una brecha legal que debe ser atendida por la comunidad internacional. Y la misión de verificación en Colombia resalta el inmenso valor para la construcción de la paz en el país de la audiencia pública de la Jurisdicción Especial para la Paz en el marco del caso 01 sobre toma de rehenes, graves privaciones de la libertad y otros crímenes cometidos por las FARC-EP. El representante especial del secretario general, Carlos Ruiz Massieu, valora la perseverancia y el coraje de las víctimas de secuestro y de sus familiares que llevan décadas en la búsqueda de sus seres queridos. La participación de las víctimas y la voluntad de los excombatientes para repararles y contribuir a la no repetición auguran la reconciliación del país, apunta Ruiz Massieu. La misión destaca la firmeza de los antiguos dirigentes de las FARC-EP para continuar reconociendo su responsabilidad y aportando a la verdad, así como su compromiso en la búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el marco de la implementación del Acuerdo Final de Paz. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas. Y así terminamos el episodio número 20 de su podcast. Recordarles que pueden seguirnos en todas las redes sociales como @educa y escuchar este podcast en Spotify y en YouTube.
Además, también invitarles a que le den like y nos dejen sus comentarios en este episodio a través de YouTube. Nos escuchamos la semana que viene. Reflexionar, convertir en cultura nuestra memoria del pasado, resulta indispensable para una cultura de paz. El Instituto de Derechos Humanos de la UCA presentó Sembrando Futuro.